Descubre las alternativas que ofrece el mundo digital para tu desarrollo profesional. Marketing digital, análisis de datos, ciberseguridad, cloud computing y mucho más. Todos los miércoles a las 17 horas, junto a Catalina Becio y sus invitados. Solo por divoxradio.com. Ya estamos de vuelta para seguir conversando con Manuel y nos quedamos en una parte en la cual estábamos conversando sobre que aparece en la página web esto de que realizaron 3 procesos participativos, uno de ellos esto de Dilo con arte urbano, y me gustaría preguntarte por los 3, pero partir por ese que me generó bastante curiosidad. Sí, bueno, los otros dos son los que te comentaba en el bloque anterior, este núcleo fundamental de 43 personas en este caso que construyeron los escenarios, luego este proceso ampliado que nosotros llamamos, que son estos diálogos diarios que teníamos, donde alrededor de 250 personas participaron pensando en el fondo y emergen estas preocupaciones fundamentales, los temas de interés, pero también nosotros, como tenemos que hablar de Chile, dijimos: ¿qué pasa cuando le preguntamos a niños, niñas y adolescentes sobre el futuro del país? Y para ello, en conjunto con la Fundación Mustakis y con el apoyo fundamental de ECOS, Patricio Albornoz, un importante muralista ahí del país, desarrollamos un taller de arte urbano con niños, niñas y adolescentes, y en el fondo fue que a través de la pintura, a través del muralismo, las personas, los niños, las niñas, los adolescentes que participaron de este taller también pensaran, imaginaran este 2030. Y esos murales nosotros también los pensamos para que pudiesen ser expuestos en distintos lugares, y nosotros los llevamos a la Convención Constitucional durante el verano, en el mes de febrero, así que estuvieron también ahí, fueron presentados, fueron entregados a la presidenta de la convención y estuvieron también ahí en algunos días, una semana, un par de semanas, entiendo. Así que es una actividad, un ejercicio que obviamente no busca ser representativo, no fue masivo, fue un ejercicio ahí acotado, pero que para nosotros era muy importante tener esa mirada, tener ese matiz a la hora de proyectar y de tener este resultado de los 4 escenarios. Buenísimo. Y en eso me surge la curiosidad, las imágenes de futuro que desarrollaron estos niños y niñas, por ejemplo, ¿tenían similitudes con las que se dieron en estos grupos de 40 personas cuando participaron las 300 personas en total? ¿Habían diferencias, similitudes que observaron? Sin ser representativo, pero así como a grandes rasgos. Yo te diría que los temas los son similares en el fondo. Por ejemplo, el medio ambiente es un tema que cruza las conversaciones. Quizás la mirada que emerge ahí desde el trabajo con los niños, una mirada un poco más positiva. En el fondo, lo que surge al 2030, uno veía como los dibujos que tienen que ver con paneles solares, con energías renovables. Entonces quizás por ahí puede estar este matiz que a nosotros también nos parecía tan interesante, pero es súper importante notar cómo, por ejemplo, el tema ambiental es una gran preocupación que emerge cuando se proyecta el país al 2030, y también es un gran tema de interés para los niños cuando sueñan ese futuro. Claro. Y en ese propósito que mencionas como esa preocupación, igual ustedes ahí exponen como 7 preocupaciones y orientaciones hacia el futuro. Eso fue como llegaron como a 7 preocupaciones, de ser así, o es como el titular. Estos 7 temas: el cambio climático, la economía del desarrollo, la democracia, la política, la convención, educación, la tecnología de la información, lo referido a género y lo referido a migración, son los temas que más, los temas, digamos, que cruzaron las conversaciones de estas 250 personas que nosotros invitamos en diálogos de 2 horas durante el mes de noviembre, fundamentalmente. Como era un diálogo de 2 horas, en el fondo nosotros les preguntábamos, la primera pregunta que era como clave: ¿qué creen que puede pasar en Chile de aquí al 2030? Y cuáles son los temas que más les preocupan en esa mirada hacia el futuro. Y esos son los temas en donde hay mayor conversación. Hay miradas que pueden ser más optimistas, otras miradas que pueden
de una visión mayor de riesgo, pero estos son los grandes temas y como te decía en el bloque anterior, son temas de incertidumbre, son, Claro. son temas que son transversales que normalmente en estas conversaciones emergían a la hora de conversar sobre lo que el año 2030, al proyectar un poco la mirada, y como te digo, que lo que más insistíamos nosotros era, no nos digan lo que quieren que pase, digan lo que creen que va a pasar. Pero como también te decía, esto no es desde las certezas. Cuando proyectamos Claro. el año 2030, lo hacemos desde las preguntas. Y en el fondo entonces nosotros lo planteamos como un piso que complementa estos 4 escenarios que son cambio, promesa, orden y rediseño, que emergieron y que fueron el fruto de este grupo de 43 personas muy diversas que reunimos y que nosotros lo llamamos el equipo escenario, que fueron los que construyeron ahí en conjunto con el equipo. Tenemos que hablar de Chile, con la consultora Rios Partner, estos 4 escenarios que hemos propuesto a la opinión pública. Buenísimo. Y ahora, porque ahí estuve viendo el informe, para las personas que no lo han visto, que recién están escuchando esta iniciativa, lo pueden buscar en Tenemos que hablar de Chile en la página web, ahí aparece al tiro Chile al 2030, y preguntarte un poco, nos mencionaste cuando hablabas sobre cómo nació Tenemos que hablar de Chile y los objetivos que tenían, preguntarte ahora relacionado en esta iniciativa, ¿qué esperan hacer con esta iniciativa? ¿Cómo hay un espacio de divulgación? Nos mencionabas, por ejemplo, lo que estaban haciendo con esta iniciativa más artística de niños, llevarlo a la convención, como preguntarte un poco eso, hacia dónde sigue este proyecto, por así decirlo. Hacia su difusión, hacia la completa socialización de este trabajo. Nosotros la semana pasada, el día 31 de marzo, lanzamos los escenarios. Desde ese día este informe está público y ese día nosotros organizamos un desayuno a donde invitamos a las distintas personas que fueron parte de este grupo, en donde la diversidad del espacio yo diría que es lo fundamental. Tuvimos en ese grupo y en ese lanzamiento, habían personas de regiones que participaron, dirigentes medioambientales, emprendedores, personas de distintos centros de estudio, ex autoridades políticas, personas que son parte del mundo productivo, etc. Ese grupo de 43 personas es bien potente desde esa diversidad, y dirigentes sociales de Bajo de Mena, de Lo Hermida. Entonces hay ahí, y cuando se lanzaron los escenarios, uno de los participantes comentó y dijo algo que al menos para nosotros es muy potente. En el fondo dijo, yo jamás hubiese compartido, probablemente hubiese conocido a estas personas de no ser por el trabajo de escenario. Y es algo que ellos también valoran mucho, las personas que fueron partícipes y protagonistas de esa construcción. Y a ese escenario invitamos, o sea, a ese lanzamiento del trabajo, a ese desayuno, invitamos a directores o representantes de centros de estudio, de organizaciones, fundaciones. Obviamente teníamos ahí un número acotado de invitaciones por temas de aforo, claro. Pero ese fue el puntapié inicial, y la idea es entregar este insumo. En el fondo nosotros queremos que esto sea un insumo para la discusión pública, a las autoridades, a las universidades, a los centros de estudio, centros de pensamiento, etc. En el fondo creemos que en estos 4 escenarios, cambio, promesas, orden y rediseño, hay distintos elementos que pueden ser de interés y de discusión, y que en el fondo pueden ayudar a orientar las conversaciones y las discusiones que estamos teniendo en este minuto. Claro, totalmente. Ahí está buenísimo ese punto que dices, que lo mencionamos harto a lo largo del programa, que esto de explorar el futuro e imaginarlo no es como solo para quedarnos en una película de ciencia ficción, sino justamente para alimentar las decisiones del presente, que eso es como lo más importante, por así decirlo. Absolutamente, y de hecho, cuando ahí podemos conversar en el detalle cada uno de esos escenarios, pero cuando tú empiezas a leer cada uno de ellos, no tienen mucho de ciencia ficción, sino que todo lo contrario, son elementos que uno puede decir, oh, sí, es probable, y también algo que sale en las conversaciones y cuando ya hemos conversado sobre los escenarios, no es que sea uno u otro, no es que se avance en una u otra dirección. Quizás son escenarios que pueden ir uno antes
que otro y que podamos vivir dos escenarios dependiendo de las decisiones que nosotros tomemos, pero en el fondo son proyecciones de lo que podría pasar de acuerdo a ciertas decisiones de política pública fundamentalmente que podamos tomar en estos momentos. Claro. Y en ese propósito de lo que mencionabas de los 4 escenarios, y genial, nos va quedando tiempo, no te había preguntado detalles por si acaso, pero genial si nos puedes contar a grandes rasgos como de qué se trataba cada uno de esos 4 escenarios, como qué arquetipo seguían o cuáles eran las grandes incertidumbres en cada uno. Sí, como te decía, hubo distintos elementos metodológicos, pero lo fundamental era siempre volver del no es lo que quiero que pase, sino que es lo que creo que podría pasar. Y ahí también es bien importante en el fondo que no es un escenario es todo color de rosa y otro escenario es todo oscuro y sombrío. Tienen elementos positivos y negativos, quizá hay algunos que efectivamente pueden ser más deseables de acuerdo a lo que hemos ido conversando, pero efectivamente todo escenario tiene aspectos que parecen ser mejores y otros que son más complejos y que suponen ahí tareas a enfrentar. Como te decía, es cambio, promesa, orden y rediseño. Muy brevemente, el escenario de cambio habla de un país en donde efectivamente se empiezan a sembrar las bases de grandes transformaciones públicas. Y eso es importante. Mucho de lo que se conversó en el trabajo tenía que ver con que aquí al 2030 era difícil proyectar un país completamente distinto en los próximos 8 años, pero sí, en el fondo, las semillas de transformaciones. Y en este caso, entonces, hay acuerdos transversales para enfrentar grandes desafíos del país, desafíos sobre el sistema de salud, sobre el sistema de pensiones, sobre el sistema de educación, y por lo tanto, en este escenario uno puede ver que a partir del proceso constituyente se empiezan a generar transformaciones estructurales que apuntan a estas líneas. Obviamente, en todo proceso de transformación igual implica desafíos y costos. Claro. Y de esa línea, lo que se proyectaba en este escenario, por ejemplo, es que pueden haber muchos grupos que no están de acuerdo con esos cambios y que obviamente entonces suponen ahí un desafío permanente, porque si está en desacuerdo con los cambios o con esa dirección, por muy transversal que sea la necesidad de las transformaciones, siempre van a haber grupos que quizás van a estar en contra. Así como también en este escenario se hablaba de una importante modernización del Estado. Y entonces se planteaba que probablemente en ese ejercicio iban a haber distintos conflictos o temas a resolver en términos de personas que en fondo que puedan haber visto o que podrán ver afectado el trabajo que tienen que hacer cotidianamente o enfrentar tareas nuevas, etc. También se plantea en este escenario que, por ejemplo, pueden haber empresas o grupos que no logran adaptarse a estas transformaciones y que por lo tanto eso también genera algunos problemas. Por lo tanto, hay una línea, entonces este cambio tiene este punto de transformaciones que apuntan a resolver temas en salud, en pensión, en educación, acuerdos transversales, pero que obviamente suponen eso. Y otro elemento que surge acá es que se conversaba que quizás el país estaba tan enfocado, porque uno piensa, lo habla como desde el 2030, pero Claro. dice, quizás el país está tan enfocado en esta transformación que no está mirando tanto el contexto internacional y de repente pueden haber algunos temas ajenos que te pillan desprevenido, que no lo estás considerando oportunamente. Estoy haciendo un resumen muy de lo que es, y obviamente invitamos a todas las personas a revisar en la página los escenarios, están todos mucho más detallados. El segundo escenario nosotros lo llamamos promesas, y en este escenario uno ve un mayor nivel de fragmentación política. Este es un escenario en donde hay un descontento ciudadano con la política y por lo tanto empiezan a emerger liderazgos que uno podría llamar son más personalistas, que no tienen mucho que ver con la colaboración en el mundo público, sino que más bien tienen que ver con discursos de ciertas promesas. Y justamente por eso... Yeah. Por eso lo mencionamos así, liderazgo que normalmente se conoce como liderazgo más populista. En este escenario uno ve
una democracia digital, en el fondo una preocupación muy importante por responder al clic, al me gusta, al comentario de las redes sociales, y en el fondo dar una respuesta rápida a necesidades de la ciudadanía, utilizar recursos públicos fundamentalmente para dar esa respuesta rápida, pero eso no tiene que ver con transformaciones reales y estructurales que necesita el país, que sería una gran diferencia con el escenario anterior. Y en esa línea entonces no se dan respuestas solventes, no se dan respuestas que sean estables en el tiempo, y entonces se empiezan a generar importantes conflictos sociales en el país. Y ahí entonces emergen dos elementos. Lo primero, y que uno podría considerar un elemento quizás más positivo de este escenario, tiene que ver con que como no hay una respuesta estable del Estado, empiezan a emerger otras alternativas de respuesta. Y aquí se ve una importante colaboración, por ejemplo, en espacios de la sociedad civil organizada, fundaciones, emprendimiento. En el fondo se ve cómo se puede emerger una respuesta desde la sociedad civil a estos temas. Y por lo tanto, en este escenario, por ejemplo, se ve mayor innovación. En un sentido de tenemos que ver cómo resolvemos esto, y por lo tanto entonces empiezan a emerger distintas ideas. Pero al mismo tiempo también se ve el riesgo de que esas respuestas pueden ser disculpa, por ejemplo, en lo que un aumento de la respuesta que da el narco en algunas poblaciones frente a la ausencia del Estado. Entonces esta institucionalidad alternativa, por un lado, puede tener esta alianza de grupos locales, empresas, universidades, etcétera, pero también tiene este riesgo del narco y de otras estructuras paralelas al Estado. Entonces ese podría ser como un resumen de este escenario en donde hay una búsqueda de dar respuestas inmediatas, pero eso obviamente no se hace con una rigurosidad técnica, y por lo tanto entonces también empiezan a aumentar problemas de inflación, y eso obviamente repercute en las condiciones sociales de las personas. Eso, Claro. a grandes rasgos, un segundo escenario que sería este escenario de promesas. El tercer escenario, que fue llamado orden, es un escenario que nace a partir del agotamiento del diálogo, ya sea porque el proceso constituyente generó muchas expectativas y que no se cumplieron, o porque no resultó el proceso constituyente. Estoy siempre hablándolo como desde el 2030. La ciudadanía siente un poco que ya la oportunidad de la política, de la discusión, está un poco agotada, y esto, en conjunto con la agudización de problemas de conflicto, como la inmigración irregular, como los conflictos que estamos viendo en la zona sur, con el tema de lo que hemos visto en la violencia, atentados, y también con los problemas del narco y la violencia en la zona urbana. Todo eso en el fondo emerge una necesidad y una demanda por una mano dura. En el fondo, aquí ya lo que necesitamos sería una solución que en el fondo ponga orden a esto. Y ahí entonces por eso se emergería un liderazgo de tipo más autoritario, que no tiene que ver con lo que, y esto se conversaba bueno, todo se conversaba, todo lo que te digo, te estoy diciendo se conversaba, me acuerdo de algunos casos específicos, por eso te digo se conversaba. En donde esto no necesariamente tiene que ver con lo que normalmente entendíamos como las dictaduras, o sea, que cuando hablamos de lo más autoritario, no estamos hablando necesariamente de lo que entendíamos anteriormente por los autoritarismos, sino que pueden ser liderazgos que naciendo democráticamente se vuelven autoritarios. En el fondo de cómo a partir del orden y la seguridad se empiezan a afectar entonces libertades personales de las personas. Y esas libertades civiles, y tienen que ver entonces con una fuerte represión de parte del Estado en un escenario de este tipo. Y ahí obviamente, tal como te decía, cada uno de los escenarios tiene elementos que se consideran más positivos y otros más negativos. En este caso, por ejemplo, se vislumbraba que ese orden o esa sensación mano dura quizás permitiría que ciertos grupos de inversión o ciertas personas digan, ok, aquí está un poco más
el escenario lo veo más tranquilo y por lo tanto hay una estabilidad económica desde esa línea, pero al mismo tiempo hay muy pocos espacios para la innovación, para la transformación social y mucha crítica, por ejemplo, en cómo se utiliza la inteligencia de los datos justificado desde la seguridad, pero afectando a elementos de privacidad de la ciudadanía. Entonces se empiezan a generar como esas tensiones y eventualmente en el fondo también lo que se ve es como una conflictividad que quizás está un poco como bajo piso, en el fondo un gran malestar por esta represión de estos liderazgos más autoritarios que responderían a esta Por primera supuesto. necesidad de ok, aquí hay que hacer algo, porque la situación un poco se salió de control. Claro. Eso podría ser, como te digo, en resumen, este escenario. Y el último, que es el escenario de rediseño, este es un escenario ¿Ya? que tiene mucho que ver con una transformación estructural en donde se modifican las formas en cómo bueno, las regiones se relacionan con el poder central, con la institucionalizada. Sin embargo, lo que se ve en este escenario es que esos cambios no logran ser integradores, sino que se emergen en el fondo ahí una mayor, digamos, división y de mayores diferencias entre los distintos territorios del país. Entonces, lo que aquí uno ve es que pueden haber personas y territorios que se ven sumamente favorecida de la nueva forma de organización que tiene el país y otros que se ven desfavorecidos. Y eso tiene que ver con los recursos con los que cuenta el territorio o bien con la autoridad, el gobierno que tiene cada uno de esos territorios. Entonces, en el rediseño uno lo que ve es que son muchos escenarios dentro de un escenario, pero hay un elemento en fondo común o que cruza y es que falta una visión más integradora del país en su conjunto. Y en ese escenario, tal como te comentaba, aquí elementos que se ven muy positivos, por ejemplo, tienen que ver con descentralización, aunque efectivamente hay una, comillas, competencia por atraer a personas para que trabajen, para que ocupen cargos, para que desarrollen su vida en las distintas regiones, y eso va muy de la mano también con todo lo que empezamos a ver a partir del teletrabajo y la posibilidad efectivamente de realizar tareas desde otros lugares del país. Entonces, efectivamente se avanza en esa descentralización, hay mayor competencia por atraer inversiones, por lo tanto hay regiones o territorios que efectivamente empiezan a crecer y se avanza en desconcentrar el poder y los recursos desde como es hoy día en Santiago. Por lo tanto, ahí hay elementos que Claro. efectivamente se considerados como positivos. Sin embargo, se genera agudiza algunas diferencias entre territorios, entre regiones, y por lo tanto se agudizan también esas desigualdades. Eso como gran resumen. En cada uno de estos escenarios se habla un poco de la situación en educación, de la situación en términos de migraciones, en la De situación esas interpretaciones tecnológica. críticas, mencionas. Claro, hay elementos como que cruzan, pero traté en pocos minutos de hacerte un resumen de lo fundamental, de lo principal de cada uno de estos 4 escenarios, en donde, como ahí podrás ver, bueno, y todas las personas ahí que nos están viendo, escuchando, hay elementos positivos y negativos en cada uno de ellos. No es color de Claro. rosa, ni el acabo del mundo, uno u otro, pero efectivamente uno puede decir, mira, esto quizás me parece ser una línea en donde debiésemos avanzar y trabajar hacia ese punto. Perfecto, y muchísimas gracias por ese resumen, está buenísimo y también es una gran invitación para las personas que nos escuchan que vayan a ver el detalle de estas narrativas de escenarios, ahí ya estamos finalizando, así que para cerrar, no sé si te gustaría dejar alguna invitación para a propósito de esto de la difusión, dónde pueden encontrar este material. Sí, todas las personas muy invitadas a conocer el trabajo de Tenemos que hablar de Chile, tenemos que hablar de Chile.cl en nuestra página, y ahí pueden encontrar todo el trabajo, pero también nuestras redes sociales, y también ahí bien importante,
nosotros estamos trabajando muy fuerte en todo este proceso constituyente, tratando de llevar mucha información. Y, por ejemplo, y aquí voy a aprovechar, me voy a pasar el dato, Sí, nosotros sí. tenemos una alianza con WhatsApp y tenemos un bot, el ConstituBot, en donde tú el primer bot con WhatsApp oficial como de este tipo en Latinoamérica en temas públicos. Y bueno, ustedes en la página ahí pueden encontrar el número, ustedes le dicen hola y el WhatsApp le va a contestar, y en ese WhatsApp nosotros tenemos información, mecanismos de participación, consulta, Buenísimo. etc. Así que si ustedes ingresan a la página de inmediato, pues, le ofrece, pero solo con saludar ya está todo ahí, información que está muy a la mano. Entonces, en la página, como te digo, están todos los resultados de los procesos participativos que hemos desarrollado, está todo lo que hemos conversado hoy día sobre los escenarios Chile del 2030, ya hay toda una línea también sobre la discusión constituyente en el país. Tenemos una sección donde pueden ver todas las normas que ya están aprobadas, que son parte o van a ser parte del texto que se va a proponer, entendiendo Claro. que hay una comisión de armonización que tiene que revisar en los próximos meses, pero se aprueba una norma y nosotros la subimos a esta sección en la página. Pueden buscar cuál es el estado de las otras normas, cuáles están rechazadas, en qué parte van, minutas con análisis de los temas que se han ido aprobando y discutiendo. Tenemos entrevistas a académicos, a académicas sobre los distintos temas que se están discutiendo para ver cuáles son, tratar de aterrizar un poco el debate y que no sea solo esta postura un poco polarizada de las redes sociales muchas Claro. veces. Así que hay un montón de información, quedan muy, muy invitados a revisar nuestra página, a seguir nuestras redes sociales. Una vez a la semana tenemos el resumen semanal constituyente, que es un video de aproximadamente 2 minutos que te cuenta de manera muy lúdica y con harto memo lo que pasó en el trabajo de la convención, y todas las invitaciones a participar, a informarse. Así que muy, muy abierta la invitación para que revisen y encontrarse con esto que hablamos hoy día y muchas otras cosas que no logro resumir en esto. Perfecto, buenísimo. Muchísimas gracias, Manuel. No tenía idea de eso de que estabas mencionando ahora al final, así que feliz de ir a revisarlo. La invitación ahí también a las personas que nos escuchan. Gracias por tu tiempo y por comentarnos todo este tremendo proyecto que realizaron y que aporta también a uno de los propósitos de este programa, que es aportar a la democratización de las conversaciones de futuro para tomar decisiones más conscientes en el presente. Así que muchísimas gracias por compartirnos todo este proceso y lo que están haciendo. No, gracias a ti, Bárbara, y al equipo por la invitación, y felices de poder contar y conversar todos estos esfuerzos que estamos desarrollando. Buenísimo. Vamos a ir, como siempre, a una pequeña pausa digital y volvemos para el cierre. Si quieres descubrir el valor de las ciencias de la computación en el desarrollo de los niños y jóvenes, no te puedes perder Día Cero. Día Cero. Todos los jueves a las 18 horas, junto a Belén Bernstein y sus invitados. Día Cero.